campana acá, así que usted la da por iniciada. La tocamos, presidenta. Sí, y enseguida le doy la palabra en la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Nota del señor Luis Felipe Céspedes, ex ministro de Economía, por medio de la cual agradece la invitación y excusa su participación debido a compromisos académicos previos. Y nota del señor Rodrigo Valdés, ex ministro de Hacienda, a través de la cual agradece y excusa su inasistencia debido a que se encuentra fuera del país y no tendrá conexión. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchísimas gracias. Respecto a la cuenta, ¿algún diputado o diputada quiere decir algo? ¿No? Diputada Virginia. Buenos días, presidenta. Buenos días. ¿Con quién vamos a trabajar en la mañana entonces? No, tenemos varios invitados. Tenemos a su secretario de Economía, que ya confirmó que va a ser nuestro primer invitado. Va a estar, entiendo, la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo, y también va a estar, si no me equivoco, el Ceremi de Medio Ambiente de Coquimbo. Así es, presidenta, así es. Así es. Presidenta, yo quería agregarle lo siguiente. El señor Pablo Germán se excusó de asistir porque está fuera de la región, pero le gustaría asistir la próxima semana. En esta hoy día no podía, pero solicitó ser invitado porque tenía interés en participar, presidente. Sí, nosotros, ahí le voy a pedir, secretario, tenemos varios nombres de personas que quieren participar, pero por viaje, como el director de National Geographic, que venía viajando, entiendo, en avión, que no podía estar, pero que quería participar, pero no podía en ese momento por el viaje. Entonces, la próxima semana hagamos un listado de personas que nos quedaron pendientes, que queriendo participar no lo pudieron hacer porque se encontraban en viaje. Muy bien, presidente, muy bien. Eso. ¿Hacemos pasar a los invitados, presidente? No, varios primero, varios. No sé si hay alguien tiene un varios. Acá no, por acá no. El diputado Zafirio. Diputado Zafirio. Es un Alarcón, presidente. Diputado Alarcón, disculpe, que lo vi con la mano levantada, por eso pensé, diputado Alarcón. Gracias, presidenta. Yo quise intervenir en varios, porque hoy día me siento re bien y quiero que todos los demás se sintieran también como me siento yo hoy día. Y puede ser una tontera, pero es importante sentirse bien y deseárselo a los demás. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Que nos dé la receta, presidenta. Entonces, no viendo más varios, hagamos entrar a nuestro invitado para partir la sesión del día de hoy, que tiene como objeto, obviamente, recibir, como les decía, a varios de nuestros invitados que confirmaron asistencia, y partamos con nuestro primer invitado, que es Julio Pertuse, que es el subsecretario de Economía. ¿Don Julio está por ahí? Sí, aquí lo veo. ¿Tiene la palabra? ¿Usted sí puede abrir su micrófono, su secretario? No sé si me escucha. Usted, sí, usted. Julio, sí, usted. Hola, perdón. Muchas gracias, presidenta. Acabo de entrar a la reunión, entonces no había activado el audio. Me perdí, no sé. Lo habíamos presentado, le habíamos dado la bienvenida y le íbamos a dar la palabra ahora. Muchas gracias, presidenta. He sido invitado a esta honorable comisión para poder exponer respecto del funcionamiento de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, más conocida también como la Oficina GPS, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. La Oficina GPS fue creada por Decreto Supremo número 99, publicado con fecha del 5 de julio del año 2018, y vino a reemplazar al Comité Asesor Presidencial Proinversión, creado mediante el Decreto 202, publicado con fecha el 9 de mayo del año 2016, durante la segunda administración de la presidenta Michelle Bachelet. Este decreto fue derogado al crearse la Oficina GPS.
La oficina GPS actúa como la secretaría ejecutiva del Comité Asesor de Proyectos Sustentables, instancia colegiada integrada por 10 subsecretarios para el seguimiento y coordinación de la tramitación de las iniciativas de inversión en el país, sean estas de carácter privado o públicas, tal como lo señala el artículo 1 del referido decreto número 99. Su creación, tal como se expresa en los considerandos del decreto en análisis, respondió a la importante caída en la inversión experimentada en el país en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2017, lo que llevó a la conclusión de que se requería una coordinación más eficiente entre ministerios, servicios y otras entidades públicas para el otorgamiento de permisos, con la finalidad de poder evitar incumplimientos en los plazos de respuesta establecidos por ley, lo que genera también incertezas en los procesos de evaluación de dichos proyectos, independiente de su aprobación o rechazo por la autoridad pertinente. Los extensos plazos de tramitación afectan directamente los niveles de inversión, los cuales son fundamentales para la creación de nuevas fuentes de empleo, en especial para las comunidades donde esos proyectos se emplazan. Para el diseño de la oficina GPS se tomó en consideración la experiencia de instancias de coordinación ya existentes en los gobiernos anteriores, como el Comité Pro Inversión ya señalado, y la institucionalidad existente en países desarrollados, tales como Canadá y Australia. Para el cumplimiento de su objetivo, el decreto le asignó a este comité el desarrollo de una serie de tareas, las que se consignan en el artículo número 2. En primer lugar, servir de instancia de coordinación entre los servicios del Estado y entre estos y los titulares de los proyectos. En segundo lugar, mantener un listado actualizado de proyectos de inversión que se encuentren en alguna etapa de tramitación, incluyendo el seguimiento de dichos procesos. En tercer lugar, monitorear el proceso de autorización de los proyectos de inversión. También proponer modificaciones normativas o de procesos de gestión de carácter general necesarias para incrementar la eficiencia del proceso de otorgamiento de permiso. En el cumplimiento de dichas tareas, la oficina GPS realiza labores de seguimiento y coordinación respecto de proyectos de inversión correspondientes a los diversos sectores económicos, sean estos públicos o privados, incluyendo los asociados a empresas de menor tamaño, tal como lo demuestra la creación de la iniciativa GPS PYME. En términos generales, el seguimiento de proyectos se realiza mediante la revisión y actualización de su estado de tramitación. Cabe señalar expresamente, y en esto quiero poner especial énfasis, que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 6 del aludido decreto número 99 del 2018, la evaluación y posterior aprobación o rechazo de proyectos de inversión, como asimismo el otorgamiento o denegación de cualquiera de las autorizaciones o permisos, corresponde exclusivamente a los órganos y servicios competentes en conformidad a la ley. De forma paralela y en cumplimiento de la función de mantener un listado actualizado de los proyectos de inversión que se encuentren en alguna etapa de tramitación, que es el artículo 2, letra C, la oficina GPS mantiene un reporte de proyectos de inversión que corresponde a un listado informativo de las inversiones más relevantes en términos de monto de inversión. Dicho reporte es de carácter público y contiene información detallada y actualizada sobre las principales iniciativas de inversión en tramitación del país, incluyendo el sector económico, la localización, el monto de la inversión, la cantidad de empleos que éste genera y el estado de ese proyecto. Es posible encontrar las distintas versiones del citado reporte en la página web de la Oficina GPS, www.oficinagps.cl. Se trata, por tanto, de un listado meramente informativo de las inversiones más relevantes en términos de los montos involucrados. Al 30 de agosto de este año, el reporte incluye 245 proyectos en etapa de tramitación y o construcción que cuentan con una inversión estimada de 78.434 millones de dólares para los próximos 5 años, es decir, aproximadamente el presupuesto de la nación.
Se estima que la materialización de estos proyectos de inversión generará 184.386 empleos directos en construcción y 324.680 en operación, que se descomponen en 81.170 empleos directos y 243.510 empleos indirectos. Entre dichos proyectos destacan cerca de 70 proyectos de energías renovables no convencionales, 2 proyectos de tren, 3 líneas de metro, 9 hospitales, 3 embalses, 5 data centers y un proyecto de fibra óptica. Al mismo tiempo, el referido decreto número 99 del 2018 le confiere a la oficina GPS la tarea de poder proponer modificaciones normativas o de procesos de gestión necesarios para incrementar la eficiencia de los procesos de otorgamiento de permisos. Eso lo dice el artículo 2, letra E. En esta línea, GPS trabaja permanentemente en la búsqueda de soluciones a los cuellos de botella o atascamientos que puedan incidir en la tramitación de permisos. Estas medidas son estudiadas y trabajadas en conjunto con los organismos involucrados y son estos, finalmente, los encargados de poder implementarlas. El objetivo de largo plazo es dotar al Estado de una institucionalidad para la tramitación de proyectos de inversión que sea eficiente, simple y moderna. Relacionado con lo anterior, se ha trabajado en la llamada Agenda de Medidas para Eliminar la Burocracia, la que se enmarca en el plan Paso a Paso Chile se recupera. Se trata de una agenda que incluye una serie de medidas administrativas y de gestión cuyo objetivo es hacer más eficiente la tramitación de proyectos de inversión, propiciando la generación de empleos y mejoras tecnológicas, aspectos claves para favorecer el necesario proceso de reactivación económica tras la emergencia sanitaria. Y uno de los principales ejes de trabajo de esta agenda consiste en la modernización de sistemas y en la digitalización de trámites. A través de SUPER, un sistema unificado de permisos, ya se han tramitado más de 75 trámites. En lo que respecta a los convenios de transferencia, con el objeto de poder promover un Estado eficiente y moderno, las sucesivas leyes de presupuestos del sector público desde el año 2019 han incluido recursos y conferido a la Subsecretaría de Economía, a través de la oficina GPS, la atribución para transferir recursos a otras entidades públicas. En este marco, la oficina GPS ha identificado servicios que presentan brechas mejorables en sus procesos de gestión y o falta de personal, suscribiendo convenios de transferencia de recursos para poder apoyar la implementación de mejoras en sus procesos. Todos estos convenios fueron suscritos con el objetivo de que los organismos receptores puedan mejorar sus procesos de evaluación. A modo de ejemplo, mediante tales instrumentos, los receptores han financiado procesos de digitalización de expedientes en papel, sistemas y actividades de control de gestión, mejoras en su calidad de evaluación, generación de documentos técnicos para la simplificación de procesos de tramitación, etcétera, etcétera, etcétera. Para ir finalizando, Presidenta, en lo que atañe al proyecto de Minera Dominga, cabe señalar que este se encuentra judicializado y sin actividad desde antes de la fecha de creación de la oficina GPS, por lo que ésta no está realizando ningún tipo de gestión en relación con este. Por tratarse de un proyecto de inversión de gran impacto en términos de inversión y empleo, se incluyó en las primeras 3 versiones del reporte de inversión que publica la oficina GPS, septiembre, octubre y noviembre del año 2018, en el que, como he señalado anteriormente, es algo meramente informativo. Sin embargo, por no presentar actividad a la cual hacer seguimiento, ni claridad respecto de su desarrollo, se eliminó de los reportes sucesivos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, secretario, por sus palabras. Presidenta. Abre una ronda. Diputado Zaffirio, tiene la palabra. Muy buenos días, Presidenta. Muy buenos días a los miembros de la comisión y a nuestros invitados. Quisiera hacer algunas preguntas al señor subsecretario a raíz de lo que ha expuesto. La primera pregunta tiene que ver con las formalidades a partir de las cuales funciona esta oficina, porque
me llama profundamente la atención que el señor subsecretario haga referencia a algunas de las facultades otorgadas por el decreto que crea esta oficina, tales como la coordinación de los servicios del Estado, el monitoreo de procesos de inversión, el proponer modificaciones normativas para el otorgamiento de permisos, el transferir recursos a otras entidades públicas, lo que supone una estructura más bien de un servicio público que de una oficina creada en virtud de un decreto. Nosotros sabemos perfectamente que la diferencia está en que el primero debe ser creado por ley y tiene que contar con la anuencia del Congreso, y la segunda se crea en virtud de un decreto del presidente de la República, que es el caso de la oficina a la que hacía referencia, entiendo, el señor subsecretario. Si hay un tema que es complejo en el ámbito de la gestión pública, y todos nosotros lo sabemos, es la forma como se puede producir la coordinación entre los distintos servicios públicos, y generalmente las dilaciones innecesarias o la excesiva burocracia tiene que ver justamente con las dificultades en los procesos de coordinación cuando interviene más de un servicio público en una determinada materia. Lo curioso es que tengo entendido, probablemente esté equivocado, pero tengo entendido que en una sesión anterior se señaló que una parte importante, y esa es una de las preguntas que le quiero formular al señor subsecretario, de las personas que prestan servicio en esta oficina es personal a honorarios del Estado. El personal a honorarios no tiene responsabilidad administrativa y en consecuencia per se no podría coordinar servicios públicos, monitorear procesos de inversión, proponer modificaciones normativas para el otorgamiento de permisos, ni transferir recursos a otras entidades públicas. Esa es la primera pregunta. ¿Cómo se cumplen las funciones de esta oficina GPS cuando gran parte del personal, o a través de qué personal se cumple? Y si el personal es a honorarios, ¿cómo se salva este obstáculo de tramitarse con personas que no tienen responsabilidad administrativa? Y la segunda pregunta tiene que ver con una cuestión que es fundamental y que se conversó ayer, y varios de los diputados y diputadas lo plantearon, es cuál es el criterio o cuáles son los criterios de priorización de proyectos que resuelve impulsar esta oficina a través de estos mecanismos definidos en el decreto. Si eso responde a criterios definidos por el Ministerio de Economía, por la Subsecretaría de Economía, por la propia oficina GPS, por la Presidencia de la República o por algún otro órgano del Estado. Esas serían mis preguntas por el momento, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado o diputada que tenga alguna consulta? El señor al Auto, Presidente. subsecretario? El señor Auto. Diputado Auto, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, secretario, y a todos y todas. Nosotros en las discusiones de la ley de presupuesto hemos tenido la oportunidad de conocer, particularmente en trabajo de la subcomisión de la mixta de presupuesto, el trabajo de esta oficina. Y representa la continuidad de la preocupación de las autoridades económicas, independientemente del gobierno del que se trate, de la tardanza del Estado en responder a los proyectos de inversión, más allá, por supuesto, de que la respuesta sea positiva o negativa. Lo importante es acortar la duración de procesos que a veces son interminables. Y eso, entiendo, es lo que por lo demás, respecto de Dominga, nosotros tuvimos el antecedente de las autoridades económicas empujando un proyecto y renunciando a propósito del rechazo de dicho proyecto en el gobierno anterior. Y en eso hay continuidad de las autoridades económicas, de la disposición de las autoridades económicas. Pero yo quiero preguntarle primero, ¿cuál es el
son los criterios? Aparte de los obvios, ¿no es cierto? Yo me imagino que la magnitud de los proyectos, el impacto en el desarrollo económico nacional y eventualmente el impacto en el desarrollo social y económico de la región y los encadenamientos productivos que puede suscitar un determinado proyecto. Pero en el nombre de la oficina, en el título de la oficina, está la palabra sustentable. Entonces quiero saber si en la definición, cuál es el peso que tiene y cuál es la consideración expresa que tiene esa dimensión. Y en relación con lo mismo, quiero preguntar por qué el 2018 se incorpora un proyecto en el listado de prioridades que desde el punto de vista legal no existe, no está sobre la mesa. Entiendo yo que el proyecto había sido rechazado y además estaba con la presentación de un recurso judicial y por lo tanto desde el punto de vista del Estado chileno el proyecto no existía y en consecuencia me cuesta entender por qué un proyecto, comillas, legalmente inexistente, no sometido a trámite en ninguna oficina estatal, porque yo entiendo que el rol es intentar apurar, acortar la duración de los procesos en cada uno de los trámites. ¿Ah? Ojalá una especie de ventanilla única, pero no entiendo que se incorpore un proyecto que no está en ninguna, y usted me corrige si estoy equivocado, pero entiendo que no está en ninguna oficina en el minuto, gracias por el comentario, diputado Alarcón, no está en ninguna oficina en el minuto en que se incorpora en el listado, al punto que a los 3 meses sale. Mi pregunta es, ¿qué motiva que entre a ese listado un proyecto que no está en trámite y por lo tanto la oficina GPS no tiene nada que hacer respecto de ese proyecto? No tiene qué oficina ir a golpear la puerta para apurar trámite, porque estaba fuera del sistema. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Núñez. Me ha pedido la palabra. Gracias, presidenta. Yo tengo 3 preguntas súper concretas. La primera es, me gustaría saber qué gestiones realizó la oficina GPS durante la presente administración en relación al proyecto Dominga, si hubo algún trato especial en relación al proyecto Dominga y a propósito de los tratos o procedimientos, actos, actuaciones que existen con los otros proyectos, y por supuesto si el presidente se refirió alguna vez al proyecto Dominga dentro de las gestiones que realiza la oficina. Gracias, presidente. Gracias, diputada. ¿Algún otro diputado o diputada? Diputado Alarcón tiene la palabra. Gracias, presidenta. Ustedes como GPS deben estar siempre muy atentos, inclusive sospechando con respecto a los proyectos que les llegan. ¿Les parece a usted muy sorprendente que en este caso se sospeche de la falta de probidad del presidente Sebastián Piñera? ¿O es muy común? Esa es la pregunta. Muchas gracias, diputado. ¿Algún otro diputado? Yo voy a hacer un par de preguntas entonces a su secretario y ahí le doy la palabra y después puede haber contrapreguntas, por supuesto. Le escuché bien que se reemplaza el 2018 este comité de inversión por la oficina GPS. Yo sé que es una continuidad, pero me gustaría saber por qué se cambia. Es decir, cuál es el objetivo y cuál es la diferencia de tener esta oficina versus el comité de preinversión que existía. La razón, si es una continuidad, me gustaría, más bien no entiendo por qué el cambio. Entonces, para lograr entender cuál es el objetivo de esta oficina, me gustaría saber por qué se elimina el decreto del comité de preinversión y se genera esta oficina. ¿Y quiénes constituyen esta oficina más allá de los 10 secretarios, los funcionarios? Algo dijo el diputado Zafirio respecto de quiénes son los profesionales, quiénes están conformados en la oficina. En segundo, mi consulta siguiente tiene que ver, como bien dice, esto es una oficina de proyectos sustentables.
Entonces mi pregunta es si esta oficina tiene alguna coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente o con las distintas reparticiones que tengan que ver con medio ambiente, dado la palabra sustentable, o tiene que ver solo con la inversión. Yo entiendo que economía obviamente tiene que estar preocupada y en eso de la inversión, pero lo sustentable, ¿cómo lo valoran? Es decir, ¿quién determina lo sustentable desde economía y si hay una coordinación? Porque entiendo, la ministra ayer nos planteó que no existía, pero ¿quién define lo sustentable? Y en tercer lugar, usted dijo una frase que uno de los objetivos de esta oficina es incidir en los cuellos de botella para que los proyectos puedan ser tramitados. Y claramente Dominga tiene cuellos de botella. Entonces, por un lado tenemos a Dominga en un criterio de prioritario en el listado, que usted dice que, si no lo entendí bien, me corrige, pero que es un listado que es un listado nomás, que no tiene una definición de criterio de prioridad, pero al mismo tiempo usted dice que tramitan los cuellos de botella. Entonces, cuesta entender que un proyecto que justamente tenga cuellos de botella, tiene cuellos de botella dado todo lo que conlleva, y por otro lado, sea prioritario en el listado, es decir, claramente por algo se pone en primer lugar, después claramente se modifica eso, y se incidió, es decir, cuáles eran los cuellos de botella que ustedes veían respecto a Dominga, porque claramente imagino que lo vieron más allá de ponerlo en el listado. Entonces, quiero saber cuáles eran los cuellos de botella y si trataron de incidir, como dice usted, desde la oficina para que este proyecto se tramitara. Esas son mis consultas. Tiene la palabra su secretario. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio me gustaría contestar las preguntas que me han formulado el resto de los diputados y diputadas. En particular, con respecto a las formalidades que mencionó el diputado Zafirio, me gustaría comentar de que la oficina GPS y el decreto que habilita su creación fue tomado de razón por parte de la Contraloría. El secretario ejecutivo, que está sentado aquí al lado mío, no lo pueden ver en pantalla, pero si quieren después puede pasar a saludar, es un profesional que está a contrata. Con respecto a todas las personas que componen la oficina GPS, ustedes pueden ver quiénes son a través de la página web www.oficinasgps.cl. Con respecto a las funciones, y aquí hay un cambio, y aprovecho de conectar un poco con la pregunta que hiciera no me acuerdo, me parece que el diputado Out, me parece. Con respecto a las funciones, aquí hay algo importante cuando se crea la oficina GPS que reemplaza el anterior comité Proinversión, que el comité Proinversión que operaba durante el gobierno de la presidenta Bachelet se definían funciones. En la oficina GPS se especifican tareas, y conceptualmente y legalmente también eso tiene implicancia. Después, sobre la pregunta de cómo se priorizan los proyectos, quiero ser enfático. No hay ninguna priorización, ninguna. ¿Ya? Si el proyecto es de inversión, se publican solamente para efectos de la comunicación los proyectos que son más grandes, pero atendemos también proyectos que son de pequeñas y medianas empresas. Si es que el proyecto cumple con la normativa ambiental, eso es resorte de la autoridad ambiental. Nosotros nos tenemos que preocupar de poder poner en catastro y en vitrina ese tipo de proyectos, y al respecto recordar que hay 70 proyectos de energías renovables no convencionales, 2 proyectos de líneas de tren, 3 líneas de metro, 9 hospitales, 3 embalses, 5 data centers, un proyecto de fibra óptica, y todos y cada uno de ellos tienen que cumplir con la normativa ambiental vigente. Con respecto a las preguntas del diputado Out, la verdad es que efectivamente, y esto fue un estudio que hizo la CNP, nosotros como Estado los plazos se exceden hasta en 7 veces los plazos legales, ¿no? los establecidos dentro de las normas, hasta 7 veces. Entonces nosotros efectivamente tenemos un problema enorme de coordinación interministerial. Con respecto a por qué se incorporó el proyecto Dominga en los 3 iniciales informes de la oficina GPS, eso obedece a que justamente cuando se crea la oficina, lo primero que se hace
es que se realiza un arqueo de todos los proyectos que se estaban monitoreando, que es heredera, por supuesto, del comité en cuestión, que había sido el comité de proinversión, pero tal como usted menciona, un proyecto que está judicializado, la verdad es que no tiene sentido porque no se está monitoreando, no está avanzando, no se está tramitando, y por lo mismo se toma la decisión de sacarlo del listado. Con respecto a las preguntas que me formulara la diputada Núñez, sobre gestiones específicas que se hayan hecho por parte de la oficina GPS con respecto al proyecto Dominga, la verdad es que cero, nada. Con respecto al trato especial que pueda haber recibido el mandante del proyecto Dominga en la oficina GPS, cero gestión, nada. Con respecto a alguna atribución que pueda haber tenido el presidente con respecto al proyecto de Dominga, aquí quiero ser bien enfático, no solamente no se ha hecho absolutamente nada, sino que el presidente tampoco ha inferido en ningún otro proyecto de inversión que esté monitoreando la oficina GPS. Por último, diputada Fernández, lo que nosotros hacemos, y esta es una de las principales diferencias, perdón, la pregunta que le había formulado a usted, ¿cuál es la diferencia entre el Comité de Proinversión y la oficina GPS? Una de las principales diferencias, si bien en algunos de los aspectos las funciones, pero las tareas que tiene GPS son más o menos las mismas, hay una que es totalmente distinta y que nosotros tenemos por el decreto el mandato de poder hacer público el catastro de proyectos. Y eso es una diferencia con respecto al Comité Pro Inversión. Nosotros queremos entregar toda la información está disponible para toda la ciudadanía, está disponible por medios digitales y eso entrega mayor transparencia. Sobre los profesionales, ya les mencioné que pueden encontrar sus perfiles dentro de la dicha página web. Sobre los cuellos de botella, y aquí me gustaría ser muy preciso porque soy ingeniero y analizamos muchas veces como ingenieros cola. Quiero dar un ejemplo de lo que es un cuello de botella para efectos de la institucionalidad y la tramitación de proyectos. Por ejemplo, todos los trámites de concesiones marítimas están hechos en papel. Y buscar esos papeles, ordenarlo, hacer seguimiento, poder procesarlo, poder monitorearlo, la verdad es que es un cuello de botella. Entonces, ¿qué está haciendo la oficina GPS? Está tratando de resolver ese cuello de botella. ¿Cómo? Mediante la digitalización. Los cuellos de botella se producen en procesos. Hay que ser súper claro. La judicialización no es un proceso de un proyecto de tramitación. Es un evento que ocurre, pero no es el proceso. No podemos pensar que inmediatamente todos los proyectos se judicializan. Entonces, conceptualmente son muy distintas, así que yo no diría que el proyecto Dominga tiene un cuello de botella, está judicializado, que conceptualmente y de un punto de vista de la ingeniería de procesos, que es lo que hace la oficina GPS para poder estandarizarlos, monitorearlos, detectar dónde están las fallas, dónde están las oportunidades de mejora, cómo podemos apostar por tecnología que sirva para poder mejorar procesos, pero también entrega transparencia. Los procesos legales no tienen absolutamente nada que ver. Eso, creo que he contestado todas las preguntas, salvo la del diputado Alarcón, que honestamente no lo entendí. Presidenta, señora Aut, tiene la palabra. Sí, le doy la palabra al diputado Pepe Out y después no sé si el diputado Alarcón, dado que su secretario no le entendió su pregunta, también le puedo dar, si es que él quiere, obviamente. Y el diputado Zafirio en ese orden. Diputado Out. Gracias, Presidenta. Entiendo lo que usted dice, que la incorporación en 2018 fue nominal, salió a los 3 meses producto de que efectivamente estaba fuera del sistema y por lo tanto no había posibilidad de apurar ningún trámite, puesto que no había trámite pendiente. Pero luego se reincorporó Dominga al sistema. De hecho, terminó siendo aprobado recientemente el proyecto. Entonces, pregunto al revés ahora. ¿Qué razón puede haber habido para que sea cierto lo que usted dice de que nunca han hecho nada para apurar Dominga, siendo Dominga uno de los, 3 principales proyectos en magnitud de inversión y estando tan claro el mandato de su oficina? ¿Por qué no habría de haber habido participación para apurar el proceso de Dominga una vez que éste se reincorporó al sistema y empezó de nuevo a golpear las puertas para
conseguir su aprobación. Es bien inexplicable que una oficina tan relevante en materia de apurar la inversión no haya hecho nada por uno de los proyectos de inversión más grandes de los últimos años. Y quiero comentarle, esa es una pregunta, pero también quiero hacerle un comentario porque la afirmación taxativa que usted hace respecto de que el presidente jamás ha intervenido en ningún proyecto, ni lo ha llamado por teléfono para preguntarle por un proyecto, etcétera, me recuerda a ese ministro de Ibáñez que lo llama por teléfono en medio de una sonada militar para decirle: estoy con usted, presidente, y el presidente le responde: y era que no. Mi pregunta es, si acaso usted hubiera recibido un llamado telefónico por cualquier proyecto, por cualquier proyecto del presidente de la República para decirle: oye, puta, apúrame este proyectito, qué sé yo, porque no, usted como subsecretario estaría en condiciones de decirle a esta comisión otra cosa que lo que dijo. Muchas gracias, diputado. Diputado Alarcón tiene la palabra y después el diputado Zafiro. Gracias, señora presidenta. Bueno, lo que quiero decir que si usted, a ver, estoy leyendo acá. Quiero preguntar si en la GPS, que es una oficina muy delicada, tienen que regularmente estar sospechando de los proyectos. Me parece que es una actitud que debe estar ahí siempre. Por eso le preguntaba a usted ahora que si le parece muy sorprendente que se esté sospechando de la falta de probidad del presidente Sebastián Piñera. Esa es la pregunta. Muchas gracias, diputado. Diputado Zafiro tiene la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, he estado, después de la respuesta del señor subsecretario, recorriendo la página oficinagps.cl. Efectivamente aparecen un equipo de 12 personas, sus nombres, sus funciones: secretario ejecutivo, coordinadora legal, coordinadora de políticas públicas, jefe super, no dice nada más, jefa de planificación y desarrollo super, asesor sector minero, asesor infraestructura industria, asesor sector energía, sector inmobiliario, políticas públicas, infraestructura e industria. Pero no hay aquí ninguna referencia ni a las condiciones de la contratación de este equipo, ni mucho menos a la remuneración que perciben por la función que realizan. Se entiende que estos equipos funcionan con cargo al presupuesto fiscal. Y termino, presidenta, reiterándole la pregunta al señor subsecretario: ¿cómo esta oficina cumple, por ejemplo, con las obligaciones que se le impuso desde el punto de vista de la gestión institucional, sus obligaciones con personal que no tiene responsabilidad administrativa? Usted, por su intermedio, presidenta, señor subsecretario, me ha señalado que el secretario ejecutivo don Jorge Tapia está a contrata. Pero yo le he mencionado a un grupo de 12 personas cuyo valor sí debo reconocer como un principio muy importante, es que es un equipo paritario desde el punto de vista de género. Pero no me ha respondido el señor subsecretario, presidenta, respecto de las condiciones de contratación, las rentas y cómo salvan la ausencia de responsabilidad administrativa. Gracias. Muchas gracias. Yo le había hecho a su secretario una pregunta que creo que fue la única que no me contestó. Después le doy la palabra a la diputada Núñez, que no lo había visto, se lo doy enseguida. ¿Cómo se relaciona usted con a propósito del Ministerio de Medio Ambiente, lo de los proyectos? Porque lo sustentable no me queda claro, porque yo entiendo que usted dice que no hay ningún criterio y se pone un listado. Curiosamente, Dominga aparece primero sin criterio, teniendo miles de problemas el proyecto Dominga. Es decir, no deja de llamar la atención que en algún momento queda primero, estando bien cuestionado, no de ahora, desde hace muchos años el proyecto Dominga.
y lo sustentable, porque si hay algo que se le ha criticado a ese proyecto, más allá de lo que estamos viendo hoy, tiene que ver con lo sustentable. Entonces, por eso digo, ¿cómo se relaciona a propósito en materia medioambiental con el Ministerio, con las distintas organizaciones, es decir, gubernamentales que tienen que ver con el medio ambiente? Eso. Y diputada Núñez, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Un poco en la misma línea y a propósito de lo que decía también por su intermedio el diputado Out y lo que yo había preguntado. O sea, al final aquí estamos frente a la revisión de antecedentes de una acusación constitucional contra el Presidente de la República y por lo tanto para ver si esa intervención o eventual conflicto de interés viene directamente desde allí, porque evidentemente, y ante su pregunta, Presidenta, es súper bueno tener claro, ¿cierto?, cómo se relaciona esta oficina y quién va priorizando y quién nos pone primero en las pilas los proyectos, cómo se distingue, que algo ya ha dicho el subsecretario. Pero por eso quiero reiterar la pregunta, porque a propósito de lo que estamos revisando, a mí me parece de vital importancia. O sea, si acá hubo un llamado directo, porque claro, el diputado decía, si recibe un llamado directo, lo más normal es que cualquier subsecretario frente a cualquier proyecto le diga al presidente de turno, sí, echémosle para adelante y ya está. Pero mi pregunta es otra, si la recibió o no, o si la recibió por un tercero a pedida del presidente, que también creo que sería bueno, ¿cierto?, saberlo. Gracias, presidente. Gracias, le doy la palabra al subsecretario ahora para poder responder. Muchas gracias, Presidenta. Si no he respondido preguntas anteriormente es porque se me han olvidado, así que encantado después que me las puedan reformular. Gracias y le pido disculpas si no contesté la suya, la del diputado Alarcón. Con respecto a la pregunta que me hiciera el diputado Out, la verdad es que nosotros tenemos en la oficina GPS proyectos por 78.000 millones de dólares. Hay muchos proyectos que son muy grandes y muy importantes. Para que esos proyectos se incorporen dentro del catastro, el mandante del proyecto se tiene que comunicar con la oficina GPS. Quiero decir que hasta ahora los mandantes del proyecto Dominga no se han comunicado en ninguna ocasión con nosotros como Ministerio de Economía y por eso todavía no, al no existir esa comunicación, no está el proyecto publicado dentro del catastro público y transparente que está en la página web. Con respecto a la pregunta del diputado Alarcón, quiero responderle que por un principio de legalidad nosotros y nadie puede actuar sobre la sospecha. Con respecto a las preguntas del diputado Zafirio sobre cuáles son las remuneraciones del personal que compone la oficina GPS, quería comentarle al diputado que existe un sitio web de transparencia donde está publicada toda la información que usted está solicitando. Ahí está publicada no solamente la información de las personas que están en la oficina GPS, sino que puede encontrar la información de todo el personal que trabaja dentro del Ministerio de Economía. Con respecto a las tareas específicas, acá yo quiero ser súper claro. La oficina GPS actúa como secretaria técnica de un comité que está compuesto por 10 subsecretarios. Yo, como subsecretario y como presidente de ese comité, sí tengo responsabilidad administrativa. El secretario ejecutivo de la oficina GPS, que es Jorge Tapia, que está aquí al lado mío, es un profesional que está a contrata y también tiene esa responsabilidad. Y es sobre él quien dependen las tareas, no sobre su equipo. Entonces, hay una línea clara, hay responsabilidades claras, hay una institucionalidad clara, todo fue tomado razón por parte de Contraloría. Eso también me permite responderle, Presidenta, su pregunta, la pregunta que usted me hiciera sobre cómo yo me relaciono con el Ministerio de Medio Ambiente. En el artículo número 3 se especifica que el comité va a estar integrado por el subsecretario de Economía, quien lo preside, el subsecretario de Defensa, el subsecretario de Obras Públicas, el subsecretario de Salud Pública, el subsecretario de Agricultura, el subsecretario de Minería, el subsecretario de Bienes Nacionales, el subsecretario de Energía, el subsecretario de Patrimonio Cultural y el subsecretario de Medio Ambiente. Entonces, Medio Ambiente participa de la institucionalidad a través del comité. Las decisiones ambientales las toma el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros legalmente no tenemos ninguna atribución para poder pronunciarnos o hacer nada con respecto a lo que puede llegar a ser un trámite ambiental. Eso corresponde al subsecretario, al Ministerio, a la institucionalidad ambiental vigente.
¿Existen instancias de coordinación? Por supuesto. Esas instancias de coordinación son conocidas, por supuesto, están en el decreto. Las personas que participan en esa instancia de coordinación tienen responsabilidad administrativa, por supuesto. Perdón, y por último, para responderle a la diputada Núñez, no hemos recibido ningún llamado por parte de los mandantes del proyecto de la oficina, de Dominga hacia la oficina GPS, y eso también me permite contestar un poco la última pregunta que me hiciera el diputado Out en alusión al expresidente Ibáñez. Efectivamente, yo no he recibido ningún llamado, y todos los llamados que yo puedo recibir por cualquier proyecto están consignados en la ley de lobby. Ustedes pueden ver perfectamente con quién yo me he juntado para poder conversar de distintos tipos de materias que son propias de la ley que regula las reuniones que puedo yo tener como subsecretario con distintos agentes del mercado. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Solo una cosa, yo creo que es bueno porque ayer nosotros le hicimos la consulta a la ministra Carolina Smith respecto a la oficina y dijo que no tenía ninguna relación, entonces yo creo que va a tener que contarle que su secretario participa en las reuniones. Por eso la pregunta. Enseguida le doy la palabra. Y lo otro, yo entiendo que todas las decisiones medioambientales del ministerio, pero la oficina tiene nombre sustentable. Entonces, o no le lleva a sustentable, porque finalmente no es un tema que ven ustedes, y por eso pregunto, ¿por qué economía? Cuando pone sustentable es porque alguien hace una valoración de sustentable. Y Dominga es un proyecto que donde más se ha criticado es por lo sustentable. Entonces, solo decir eso, secretario, le voy a dar la palabra enseguida, disculpe. No sé si algún otro diputado. ¿No? Entonces le doy la palabra a usted. Y el diputado Zafirio. Diputado Zafirio. Muy breve, Presidenta, muchas gracias. Solo por su intermedio preguntarle al señor subsecretario, ¿quiénes son los mandantes del proyecto Dominga? Gracias, diputado. Ahora sí, subsecretario. Gracias, Presidenta. Presidenta, me gustaría precisar, es sumamente veraz que la ministra de Medio Ambiente no tiene idea de lo que es la oficina GPS, porque el subsecretario de Medio Ambiente participa del comité, no de la Secretaría Técnica. Entonces hay que separar lo que es el comité, donde yo les mencionaba que participaba la Subsecretaría de Medio Ambiente, de lo que puede llegar a ser la oficina, que es una secretaría ejecutiva que tiene las personas que están a cargo de Jorge Tapia. Con respecto a la palabra sustentable, nosotros como Ministerio de Economía no tenemos ninguna atribución legal para poder definir lo que es la sustentabilidad. Eso, todo lo que corresponda a esa materia es menester del Ministerio de Medio Ambiente. Lo que nosotros tenemos que hacer, y lo que todos tienen que hacer, es que se cumplan las medidas medioambientales establecidas por ley y las distintas normativas que emanan, por supuesto, de ese ministerio. Y la pregunta que me hiciera, perdón, el diputado Zafirio al final, un segundito, era... Diputado, perdón, ¿me lo puede recordar? No, Le rogaría que estuviera más pendiente cuando interviene. ¿Quiénes son los mandantes del proyecto Dominga? Eso, ¿quiénes son los mandantes del proyecto Dominga? No sé, porque nunca se han comunicado con nosotros, no nos han enviado información, no tengo cómo saber. Muchas gracias, subsecretario. Entonces, solo decir que de repente cambiarle el nombre a la oficina sustentable si no es resorte de ustedes, porque si tiene sustentable el Ministerio de Economía, uno tiende a pensar que al menos el equipo o alguien tiene que ver con sustentable, solo la observación. Pero está bien, agradezco su participación, subsecretario, le doy las gracias y a nombre de la comisión. Así que ahora vamos a pasar... Le agradezco, Presidenta, a haber invitado. Que esté muy bien. Gracias. Un abrazo. Está el Ceremi, enseguida hablo. Juan Fernández. Sí, está el Ceremi de Medio Ambiente de Coquimbo, el señor Juan Fernández. Sí, Presidenta, muy buenos días. Hola, ¿cómo está? Bienvenido a la Comisión Ceremi. Muchas gracias. Le doy la palabra. Sí, y saludar también a los diputados y diputadas, ¿no? Muy buenos días. Quería aclarar varias cosas, Presidenta. Bueno, soy el Ceremi subrogante, ¿ya? Soy un funcionario de planta del Ministerio de Medio Ambiente desde el año 94, así que llevo una cantidad de años en el ministerio y no me ha tocado participar directamente, no me tocó participar en el proyecto Dominga,
porque yo asumí la subrogancia el día 23 de agosto, ¿ya? Que se me pidió a mí como apoyo a la oficina, dado que estaba sin Seremi. Participó directamente, estaba la Seremi de Bienes Nacionales a cargo de la Seremía de Medio Ambiente, la señora Yanina González, ¿ya? Y posteriormente, Yanina González es candidata a senadora por el Partido Renovación Nacional, por lo tanto tuvo que renunciar, y por eso que yo asumí, y el ministerio me pidió que yo pudiera colaborar, dada mi calidad jurídica, pudiera colaborar con la Seremía de Coquimbo. Y en el caso específico de la votación del proyecto Dominga, participó el Seremi de Gobierno, ya, don Ignacio Pinto, que actualmente es el delegado ya, de la región de Coquimbo. Entonces, directamente no tengo mucho que decir frente al caso de Dominga, dado que no me ha tocado participar ni directa ni indirectamente, Presidenta. Muchas gracias, Seremi. Bueno, no sabíamos, porque nos entregaron el listado, que usted era Seremi recién, o subrogante. Correcto, sí. Por eso le quiero aclarar, ya, como le digo, esa es la situación jurídica mía en este momento. Sí. Tal vez debimos, habiendo conocido, bueno, pero es candidata, entiendo, pero haber invitado a la Seremi, que participó, pero claro, además es candidata en este minuto. Correcto, ella es candidata a senadora por la región de Coquimbo, Yanina González, que era la Seremi de Bienes Nacionales, y cumplía la doble función como Seremi de Bienes Nacionales y también como Seremi de Medio Ambiente. Igual, no sé, abro la palabra si algún diputado quiere hacer una consulta, dado la información que nos ha entregado. En realidad es Seremi subrogante, para dejarlo claro, para que, correcto, sí, que no participó en el proceso de toda la tramitación de Dominga. No sé si hay algún diputado en la sala. El diputado vi que quiere hacer una consulta. Solo para aclarar, usted es funcionario del ministerio, no de la Seremía de la región de Coquimbo, ¿ah? Y sí, lo enviaron desde el ministerio a subrogar esta eventualidad. Por lo tanto, yo, Presidenta, le diría que hay que agradecer que haya comparecido, pero hay que ir a las personas que nos pueden entregar respuesta. Y yo creo que la persona que participó en la votación propiamente tal es el actual delegado presidencial, que entonces fungía de Seremi de Gobierno. Correcto. Y que, bueno, en este gobierno con tanta rotación tuvo que cumplir el rol de Seremi de Medio Ambiente, ¿ah? Roles estrechamente asociados, como es obvio, ¿no? Y natural. Sí, yo coincido con lo que ha dicho el diputado, y a propósito de lo que vamos a invitar a los Seremi, yo ahí incluiría, a propósito de lo que sabemos hoy, quién participó en la votación, que es quien nos interesa conocer la opinión, y el Seremi, usted, Seremi subrogante, le pongo la subrogante no para quitarle cargo, sino para que correcto, sí, se entienda cuál es la situación de la Seremía. Entonces, agradecerle, porque no podemos hacerle cuestionario o pregunta a usted de un proceso en el cual no participó directamente. Correcto, sí. No, yo con el mejor agrado, porque como me llegó la invitación, yo consulté, yo dije no, de todas maneras, para dar las explicaciones correspondientes. Entonces, ahí con la Secretaría vamos a ver, como dice usted, quién, el Seremi era el actual delegado. Así es, correcto, Ignacio Pinto. Exactamente, que si bien no era delegado en ese momento, porque el delegado posteriormente renunció después de la votación, entiendo. No, después renunció, luego, bueno, correcto, después renunció y asumió don Ignacio Pinto. Claro, que era el Seremi de Medio Ambiente. De Gobierno. Ya. Okay. El Seremi de Gobierno era también el Seremi de Medio Ambiente. Por eso, ahora queda claro lo que está ocurriendo. El actual delegado, al ex delegado tenemos que invitar, pero también al actual delegado, que era el Seremi Medio Ambiente. Correcto. Claro. ¿Ya? Perdón. La Seremi, la que cumplía el rol de Seremi de Medio Ambiente era la Seremi de Bienes Nacionales. Ella, para el caso específico de Domingo, se tuvo que excluir.
y por eso que asumió el Ceremi de Gobierno, que también tenía la subrogancia de la Ceremi de Medio Ambiente. Claro, ahora ahí me queda claro. Sí. Pero a él hay que invitarlo en el fondo, porque él fue el que participó. Sí. Ya. Muchísimas gracias, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los diputados y diputadas. Muy amable de su parte. Gracias. Apagué mi micrófono. Teníamos una siguiente invitación. Presidenta. ¿Sí? Presidenta, la señora Claudia Martínez, que era directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo, había confirmado su asistencia, pero no está todavía conectada. En este momento la Secretaría se está tratando de comunicar con ella sin mucho éxito, porque en ese caso podríamos suspender unos minutos mientras tomamos contacto con ella nuevamente y ver si va a comparecer o no, presidente. Suspendo la sesión unos minutos y usted nos avisa para reanudarla. 5 minutos, presidente. 5 minutos. 5 minutos. Muy bien. Quiero informar porque suspendimos para comunicarnos con la señora Claudia Martínez, directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Coquimbo, y teníamos confirmación de que podría venir. Lo que ha dicho es que se le complicó la conexión, que intentó conectarse, pero no va a estar en la sesión. Eso es lo que ocurre, por tanto no la vamos a tener de invitada. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Yo propongo que usted suspenda, o sea, cancele, levante esta sesión, cite para la sesión de la tarde y encomiéndele a Secretaría insistirle encarecidamente a la persona para participar en la sesión de la tarde. A mí me parecería francamente, y que escuche la defensa, francamente impresentable, completamente inexplicable, que ahí se conectó la defensa, estaba hablándole a la defensa a ver si tiene alguna capacidad de gestionar, pero a nosotros nos parece completamente inexplicable que la persona que dirigió el proceso de evaluación ambiental, que culminó con la aprobación del proyecto Dominga, no se conecte a esta sesión, y por lo tanto lo que sugiero hagamos es cancelar esta sesión con indignación y insistir para que participe en la sesión de la tarde. Si la defensa tiene algún vínculo con este gobierno, yo le solicitaría lo activara para que asegure la presencia de la directora del proceso de evaluación ambiental del proyecto. Muchas gracias, diputado. No sé si alguien más quiere decir algo, pero yo me uno a las palabras. No podemos estar. Yo entiendo que tenemos que invitar, y es algo que se va a tener que revisar, porque en posteriores acusaciones, constitucional, esta cosa que no se puede citar siendo funcionarios del gobierno, y hay que invitar, y dependemos de la buena voluntad. Es un problema, porque si nos confirman, citamos a la comisión, y finalmente a último minuto no llegan, no vienen, creo que no corresponde. Creo que no es bueno para la comisión ni lo que estamos debatiendo acá. Es decir, porque siempre nos dicen no pongan lo político por sobre los antecedentes, pero ha costado un montón que vengan a las comisiones a justamente exponer los distintos antecedentes. Entonces, dicho eso, yo estoy de acuerdo con el diputado Pepe Out de insistir a ver si la directora regional, que tiene que ver con los procesos de evaluación ambiental, puede venir en la tarde. Insistir en que ojalá venga a la comisión, porque yo creo que es importante lo que ella tenga que aportar. Así que me uno a eso. Yo no sé, entiendo que la diputada Núñez pidió la palabra y después el diputado Zafirio. Vamos a sumarme, presidenta. Yo creo que es muy importante poder escuchar a la directora del SEA, así que yo había planteado esperarla acá, después noté que la decisión era no conectarse, así que yo creo que ahí evidentemente que tiene que estar presente, así que si la decisión suya es suspender y retomar en la tarde para poder hacer alguna gestión y que comparezca, me parece correcto. Quería decirlo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado Zafirio tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí.
está ocurriendo con demasiada frecuencia durante las 4 sesiones anteriores que funcionarios de rango intermedio, pero que han cumplido un rol relevante en este proyecto, se están negando a concurrir, a prestar apoyo a una tarea que no tiene que ver con la adopción de una posición determinada frente a la acusación constitucional. Esta es una comisión evaluadora de la acusación constitucional. Es decir, los antecedentes que puedan aportar los funcionarios públicos que han intervenido en el proceso que se cuestiona son valiosos tanto para la defensa como para los acusadores. Porque los criterios con los cuales se toman las decisiones son los que en definitiva van a llevar a los miembros, diputadas y diputados integrantes de la comisión a tomar una decisión final. En consecuencia, y reiterando que se trata de una acusación constitucional en contra del presidente de la República, no parece razonable que funcionarios de su exclusiva confianza se resten a prestar declaración en esta comisión. Creo que eso dificulta el proceso, no solo para los acusadores, sino que también para la defensa. Son todos antecedentes que pueden ser muy valiosos al momento de asumir una posición u otra, presidenta. Y yo quisiera que se pusiera particular énfasis en que, tratándose de funcionarios públicos, a lo menos, si no existe la posibilidad de ser citados, que la comisión reitere la necesidad de que se hagan presente en las futuras convocatorias, cumpliendo además sus obligaciones funcionarias desde el punto de vista de la probidad, que es un mandato que tiene cada funcionario del Estado, presidenta. Muchas gracias. Presidenta, la señora Martínez se está conectando en este momento. Ya, pero... Ok. Señora Martínez, ¿está usted ahí? Señora Martínez. Doña Claudia. Señora Martínez. ¿Cómo hacen ingresar? Señora Martínez. Señora Martínez. Señora Martínez. Señora Martínez. Señora Martínez, dentro de la mina no hay buen... Escúchase. Señora Martínez. Señora Martínez. Ahí se conectó. Señora Martínez. Ya, presidenta. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Escucha usted? Directora. No, sí la escuchamos. No, a la señora Martínez no la estamos escuchando. No. Señora Martínez. Señora Martínez, no la escuchamos. No, es que se silenció. Ahora se silenció. Señora Martínez, está en silencio. Active su... Ahí sí. Disculpen, buenos días. Me tuve que conectar por el teléfono, no podía conectarme por el computador. Me llegó el link al teléfono y no podía enviarlo al notebook. Claro, estoy conectada desde mi teléfono personal, desde mi WhatsApp. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Pero yo le voy a dar la palabra enseguida, para presentarla. Bueno, finalmente se logró conectar la directora regional de Servicio de Evaluación Ambiental, Claudia Martínez. Bueno tenerla en la comisión y queremos escucharle respecto, me imagino que usted está al tanto, estamos revisando la acusación constitucional contra el presidente Piñera por el caso Domínguez. Sí, yo primero quería aclarar que mi intención nunca ha sido no conectarme. Como les dije, estaba con la invitación a través del WhatsApp y no pude hacerla llegar al computador. Es eso. ¿Me escuchan? Presidente, usted. Ya. Presidente, está silencio. Presidente, está sin micrófono.
disculpe, no, que entendimos cuál fue su problema de transmisión del WhatsApp al computador. Sí, no lo puedes. Le pudieron haber mandado, si hubiéramos sabido, un correo, pero lo que importa es que esté aquí y le damos la palabra respecto al tema de fondo, que es lo que por la cual ha sido invitado. El señor Aut pide la palabra, presidente. Diputado Aut. Presidenta, yo preferiría que siguiéramos con la resolución tomada, que se le mande al correo, que ella entonces desde su notebook no quisiera una conversación. Esta conversación es importante, por lo tanto, al inicio de las 3 de la tarde, antes de eso se le envía su correo para que pueda hablar desde su notebook, sugiero yo, porque esto es demasiado precario. Directora, ¿usted puede a las 3 de la tarde estar en la comisión? Sí, de hecho yo cuando confirmé envié mi correo electrónico. Ya. Sí, pero se le va a hacer llegar el link ahora por correo electrónico con todo el tiempo para que usted se pueda conectar, porque obviamente no tengo problema. Es muy importante, entonces la tenemos a las 3 de la tarde. Bueno, no hay problema. Ok. Ya. Gracias. Entonces voy a suspender, bueno, otro link, sí, ahora no te voy a enviar el correo. Pero me lo pueden enviar ahora si quieren, no tengo problema. Perdón, Presidenta, los links lo entrega el Departamento de Informática de la Cámara de Diputados. Tenemos que pedírselo a ellos y se lo vamos a enviar una vez recibido a su correo electrónico. Exactamente, yo creo que eso es importante y que sea con tiempo para que se pueda conectar la directora. Lo va a recibir, Presidenta, después de las 14:30 horas, que es el sistema que emplea informática para generar los links antes de las sesiones. Ok, pero ahí va a estar. Y bueno, habiéndose cumplido y reprogramando a la directora hacia la tarde la sesión, el objeto de la sesión, esta se levanta. Nos vemos a las 3.